de poder estudiar la palabra, pero también de poder tener esta comunión donde el Señor pues nos anima a crecer en la fe. Hoy vamos a estar en el libro, en la carta que escribe Pablo a los Filipenses, y yo quisiera pedirle que usted vaya a Filipenses 1. Mientras usted llega ahí a Filipenses 1, quisiera recordar lo que vimos la semana pasada brevemente. Decíamos que Dios no abandona la obra que Él mismo ha terminado, porque Filipenses 1:6 lo que dice es: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Decíamos la semana anterior que estas palabras nos tienen que dar descanso, esperanza, dirección. Nos recuerda que nuestra fe no depende de la constancia que usted pueda tener, sino de la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo, y que entonces iniciamos el año recordando que no caminamos solos, ni con un peso, que Dios no está en nosotros apoyándonos y ayudándonos, sino que recordamos que Cristo todo lo que empieza lo va a terminar tal cual Él lo ha establecido en la palabra de Dios. Así que esa es una verdad. Ahora esta sección nueva que vamos a ver hoy del libro de Filipenses es realmente la manera práctica de cómo Dios actúa. Es decir, Dios va perfeccionando la obra, pero ¿cómo se ve en mi vida eso? ¿Qué debemos de esperar nosotros del Señor en medio de procesos largos, en medio de sufrimientos, en medio de límites reales que usted y yo podemos controlar? Es decir, todos nosotros, los que estamos hoy acá, tenemos un límite. No hay ninguno que no. No estoy diciendo que en Dios no nos puede apoyar y ayudar, y lo hace de esa manera, pero los seres humanos tenemos límites. ¿Qué pasa cuando usted y yo llegamos a ese límite? Entonces Pablo tiene que encarnar la verdad que acaba de decir, de que el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla hasta el día de Cristo. Entonces esta no es una mera ideología teológica abstracta, sino más bien es una realidad que Pablo está viviendo. Él está escribiendo desde una cárcel, hay incertidumbre, está esperando un resultado. Podría ese resultado llegar a la muerte. Sin embargo, Pablo va a mostrar cómo la fidelidad de Dios está activa en su vida, y entonces él hace una de las afirmaciones más contundentes de la vida cristiana, pero que realmente explica qué es Cristo para él. Y la frase que él dice es: para mí el vivir es Cristo. Con esa frase Pablo nos da comprensión de la vida cristiana, que Dios va a concluir su obra, por supuesto que sí, pero cómo vivimos mientras ese proceso está en usted y en mí. ¿Qué significa, hermanos, decir para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa cuando nosotros decimos Cristo es el centro de mi matrimonio, Cristo es el centro de mi familia, Cristo es el centro de mi trabajo, Cristo es el centro de todo lo que hago? ¿Qué significa realmente decir que Cristo es nuestra vida? Entonces, entendiendo esto, vamos a leer estos 14 versículos, del verso 12 al verso 26. Estamos ya en Filipenses 1, y del verso 12 al 26 yo leo la Nueva Biblia, la traducción, que es la Nueva Biblia de las Américas, que está en pantalla. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos
proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis presiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne me es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Cuando leo este texto y pienso cómo nosotros los seres humanos evaluamos la vida, si una vida vale, si una vida no vale, este no es un buen momento para el apóstol Pablo, porque no se consideraría o no consideramos de manera natural a un hombre que está en la cárcel como exitoso. No está viajando, no está predicando en parques, no está plantando una iglesia, no está rodeado de personas. Estaba preso, está limitado, está encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Cada 6 horas hacen cambio de turno y entonces se cambia quién está vigilando al apóstol Pablo. Entonces, su control sobre el tiempo, su libertad de decidir, su próximo paso, es decir, de moverse hacia dónde va, ni siquiera tiene una certeza de que va a vivir en este momento. Desde afuera, usted y yo podríamos decir, eso no es éxito, eso no está bien. Desde afuera es lo que nosotros podemos mirar. No hay publicaciones, no hay historias que mostrar, no hay fotos que compartir, no hay victorias que establecer. Y nosotros vivimos en una cultura que mide las cosas por cómo se ven. Por eso las personas constantemente están tratando de aparentar algo, porque estamos siendo evaluados todo el tiempo por cómo nos ven o cómo nos aprecian. Entonces, estamos dependientes de si me aprueban o no me aprueban. Pablo, pues no tenía nada publicable en este momento de logros o de anunciar eventos futuros o de exhibir algunas señales de lo que para el hombre sería el éxito. Sin embargo, Pablo está escribiendo desde la prisión. Pablo no escribe con frustración, yo no creo que él escribe con vergüenza, ni siquiera para tratar de justificar por qué está en la cárcel. Pablo no necesita demostrar nada, él no vive para la aprobación de otros, ni para la validación pública, porque para mí el vivir es Cristo. Él no está viviendo para los demás, él está viviendo solamente para el Señor. Así que él quiere escribir algo con un objetivo de mostrar que es para él vivir es Cristo. Muchas veces nosotros medimos a las personas por el valor de la libertad que puedan demostrar que tienen. Por eso muchas veces cuando se habla de empresarios, entonces lo que dicen es, yo soy mi propio jefe ahora. Pero todos los propios jefes trabajan más que los que no son jefes. Entonces, pero decimos eso con tal de decir, como tengo mucha libertad. Pablo descubre que la verdadera libertad no depende de las circunstancias, sino de quién depende su vida. Pablo no niega sus cadenas,
Tampoco dice estoy definido por ellas en este momento. Él ve algo que otros no ven. Su cuerpo está limitado, lo que los otros ven es, él está limitado. Pero Pablo dice, la palabra de Dios no está encarcelada. La palabra de Dios corre libremente. A pesar de que su futuro es incierto, la esperanza de Pablo está firme en Cristo Jesús. Entonces, mientras otros miden la vida por lo que alguien pueda proyectar, Pablo mide la vida por a quien él le pertenece. Y entonces la declaración de Pablo nos tiene que confrontar a todos, yo siendo el primero, pero la declaración de Pablo nos tiene que confrontar en el sentido cuando él redefine toda la vida en esto: vivir es Cristo. Esa no es una frase inspiradora, no es una publicación de redes sociales hecha con cautela. Es una confesión de un hombre cuya vida ya no se sostiene en el reconocimiento humano, en el control, en la comodidad, sino que se sostiene en una persona. Esa persona es Cristo. Entonces, este pasaje tiene que llevar a nuestro corazón a preguntarnos con honestidad: ¿qué sostiene nuestra vida cuando ya no hay nada que mostrar? ¿O qué nos define cuando no hay aplausos, cuando no hay avances visibles, cuando el control de su tiempo está muy atareado? ¿Qué nos queda cuando la vida no se puede editar más? ¿Qué es lo que queda después de esto? Cuando usted ya no puede aparentar más. Entonces, hoy no solo escuchamos la experiencia de un apóstol encarcelado, escuchamos el llamado de Dios para que evaluemos si realmente usted y yo podemos decir con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Porque si nosotros lo cantamos ahorita, para mí el vivir es Cristo, pero la pregunta es, hermanos, y me pregunto yo mismo también, estoy metido con ustedes, ¿en verdad para usted el vivir es Cristo? Es decir, su actividad de vida, su propósito de vida, sus palabras, su trabajo, todo lo que usted hace, es vivir es Cristo. Porque cuando Cristo no es la vida, entonces las cadenas, las circunstancias difíciles que vivimos detienen la vida. La falta de reconocimiento nos apaga el gozo. Pero cuando Cristo es la vida, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Leamos de nuevo los primeros dos versículos, hermanos, del 12 al 14. Filipenses 1, del 12 al 14. Mira cómo dice Pablo para expresar que el evangelio avanza aún en medio de las limitaciones. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis presiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo empieza esta sección diciendo: quiero que sepan, hermanos. No está introduciendo información por curiosidad ni corrigiendo algo que los hermanos ya saben, pero lo que sí está corrigiendo es la lectura que está haciendo la iglesia que está en Filipos a través de la prisión de Pablo. Porque la iglesia en Filipos naturalmente va a interpretar que si Pablo está preso, entonces eso es una tragedia ministerial. Hermano, ¿qué pasa si usted se da cuenta que hoy estoy preso? ¿No es una tragedia ministerial para esta iglesia? ¿No parecería ser un retroceso de la obra del evangelio? Por supuesto que sí. Y la iglesia en Filipos tiene que estar pensando esto. Por eso Pablo dice: las circunstancias en que me he visto envuelto. Reconoce él la dureza del momento, el encierro, la limitación es real,
pero él introduce una frase para corregir la percepción que está teniendo la iglesia en Filipos. Esas circunstancias han redundado en un mayor progreso del evangelio. Wow, esa es como la clave de esta sección. O sea, a pesar de las limitaciones, pero no solo a pesar de las limitaciones, muchas veces a través de las limitaciones el Señor está obrando. Esta no es una situación de bienestar para Pablo, sin embargo no es crítico para el evangelio, porque lo que Pablo está diciendo es: hay un avance del evangelio. Aquello que habían pensado para detener el evangelio, el Señor lo está utilizando en su providencia como una plataforma inesperada para que el evangelio crezca. Cuando los hermanos de José lo venden a él, él dice más adelante: ustedes pensaron en hacerme mal a mí, pero Dios ha utilizado esto para que el evangelio avance. El mismo José tiene que ayudar a su familia más adelante. Lo que se tornó para mal de parte de los humanos, hermanos, Dios lo tornó para bien, para la gloria de su nombre. Entonces Pablo dice y da una explicación acerca de ello. Lo que él dice es que el evangelio ahora ha llegado a toda la guardia pretoriana y a todos los demás, es decir, al corazón del ejército romano. El evangelio estaba siendo expuesto, el mensaje de Cristo estaba siendo predicado a los lugares donde nunca iba a llegar. Entonces las cadenas no silencian el evangelio, lo llevan a lugares donde nunca habíamos pensado que iba a llegar. Entonces hay un impacto externo que está pasando a través del propósito de Dios. Pablo dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de la prisión de él, ahora tienen mucho más valor de predicar la palabra. Los hermanos que no predicaban, como vieron que Pablo está preso, ahora lo que dicen es: ¿qué hacemos? Entonces dicen: ¿qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? Lo que hay que hacer es predicar a Cristo, abrir las casas, evangelizar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces Pablo dice: los que no tenían mucho valor, ahora tienen más valor. Lejos de paralizar la iglesia, el testimonio fiel de Pablo fortaleció la valentía de muchos hermanos. Produjo confianza, produjo fidelidad en contra de producir miedo a través de lo que estaba pasando en la vida del apóstol. Entonces, la prisión de Pablo se convierte en una predicación viva del evangelio, un recordatorio visible de que Cristo no está encadenado, hermanos. Cristo sigue siendo el Señor y Él está en su trono de gloria, gobernando con poder y con autoridad. Y nosotros, aunque el costo sea alto, debemos de continuar predicando a Cristo. Así que la obra no se detiene cuando los siervos son limitados. La obra se redirige conforme a la voluntad soberana de Dios para el avance del evangelio. Pablo le había escrito a Timoteo en 2 de Timoteo 2:9: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Hermanos, nunca olvide esto: la palabra de Dios jamás está presa. Yo creo que como iglesia tenemos que aprender a leer la etapa que vivimos en el evangelio, y yo creo que siempre hemos de mirar con anteojos de gracia y con anteojos de evangelio, es decir, con anteojos del propósito de Dios por el cual Él nos hizo sus hijos y sus hijas. No despreciamos los tiempos de debilidad, de espera o de aparente encierro, sino que los utilizamos como instrumentos de gracia para abrir nuevas puertas, quizás como nunca habíamos imaginado. Además, que la fidelidad en medio de la prueba nunca es aislada para Dios. La manera en la que tú persevera
en medio de la prueba, fortalece a los otros. Mira que los otros no están en la cárcel, pero los otros empezaron a predicar el evangelio con fidelidad por mirar la fortaleza de Pablo en medio de su encarcelamiento. Así que Dios usa que tú estés firme y que tú estés fortalecido en Dios para darle valentía, ánimo y esperanza a otro hermano. Ahora, Pablo habla de que Cristo es proclamado aun cuando las motivaciones humanas son imperfectas. Nuestras motivaciones son imperfectas. Mira el verso 15, como dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Pablo aborda una realidad incómoda, pero actual. No todos los que sirven a Cristo los hacen con motivaciones puras. Es decir, él no está hablando aquí de falsos maestros, que esto es importante. Hay algunos que son falsos maestros, que están enseñando una doctrina que no es de Cristo. Sin embargo, hay algunos que están predicando a Cristo. Lo que dice Pablo aquí es que lo que hablan tiene sentido bíblico, pero el corazón está mal. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque lo hacen por rivalidad, lo hacen por contienda, por envidia. Eso es lo que la Escritura también ha hablado, de que no dejemos que broten raíces de amargura, porque entonces crecen todas esas cosas en nuestro corazón. Aunque el entendimiento teológico esté bien, el corazón está mal. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en este momento. Entonces, algunos predican por amor, es decir, con buena voluntad, entendiendo que Pablo ha sido puesto para que Dios lo utilice en la defensa del evangelio, pero otros en cambio lo hacen por envidia, rivalidad y ambición personal. Es decir, algunos están predicando a Cristo, pero como su corazón está mal, buscan protagonismo, buscan reconocimiento y buscan incluso causarle dolor a Pablo para aprovechar el momento que Pablo está viviendo en este instante en la prisión. Humanamente, esto habría sido profundamente desalentador para Pablo. Si tú estás en una cárcel injustamente, o estás en una cárcel por predicar a Cristo, y aquellas personas a las que Pablo les ha predicado de Cristo, ahora están predicando a Cristo, haciéndole daño al apóstol Pablo. Humanamente, ser difamado, desplazado, atacado por personas que en teoría están del mismo lado, es desalentador. No podemos decir que es alentador. Sin embargo, Pablo vuelve a sorprendernos con su enfoque cristocéntrico, porque él no le da la atención a su reputación, a su injusticia personal, sino él tiene una sola pregunta: ¿esto está sirviendo para que Dios forme carácter en la iglesia de Filipenses? ¿Esto está sirviendo para que Dios forme nuevos evangelistas? ¿Esto está sirviendo para que el avance del evangelio avance? ¿Cristo es proclamado en medio de esto? Sí, entonces me regocijo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es mi reputación, no es lo que digan de mí, no es lo que crean. Pablo no está justificando las malas motivaciones de estas personas, tampoco las está aprobando, pero tampoco dice: mi gozo va a ser quitado por esto. Porque él no está interesado en eso. Su alegría no está anclada en el crédito que él pueda recibir. Su gozo está en que el nombre de Cristo está siendo anunciado. Y aquí vemos esa lógica de que para él el vivir es el Cristo. Así que cuando Cristo es la vida, el ego suyo y mío pierde el trono. Se acabó. Porque o Cristo es la vida o su ego es la vida.
pero no pueden convivir ambos. O es Cristo, o es usted, o soy yo. Entonces, el deseo de reconocimiento personal deja de ser central. Pablo puede alegrarse porque su identidad no está en el ministerio, su identidad no está en el apostolado, su identidad no está en plantar iglesias, su identidad ¿en qué está? En Cristo. Entonces, Dios puede cumplir sus propósitos aun cuando las motivaciones humanas están mezcladas, porque la gloria final le pertenece a Cristo y no a los siervos. Pablo dice a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿A dónde quedó el ego aquí? En ningún lado, porque Dios merece toda la gloria. Así que, hermanos, cuidemos nuestro corazón mientras servimos a Cristo en cualquier área que servimos, porque lo que está haciendo Pablo realmente es como llamar a examinar mi corazón, porque lo que está diciendo él es posible predicar, servir a Cristo, trabajar para la obra de Dios y al mismo tiempo el corazón estar lleno de envidia, de comparación, de deseo de reconocimiento. Pablo dice que esto es posible. Entonces, el Señor no solo mira lo que usted y yo hacemos, sino cómo lo hacemos. Tampoco permitamos que las fallas humanas nos roben el gozo en Cristo. No hagamos absoluto la imperfección de otro. Es decir, la obra de Dios no depende de la pureza de los que están sirviendo a Cristo. La obra de Dios depende de la gracia con la que Dios permite que esos siervos sirvan. Entonces, cuando Cristo es proclamado con fidelidad, podemos regocijarnos aún en medio de las tensiones que nosotros podamos vivir. ¿Por qué? Porque Cristo nos libera de la competencia espiritual. Cuando Cristo es el centro, no importa si es Apolos, no importa si es Pablo, no importa quién sea, porque esto no se trata de personas, ni de reconocimientos, ni de aplausos. Es decir, cuando se trata de Cristo y de vivir para Cristo, entonces usted sirve con libertad, porque nuestra identidad y valor están seguros en Cristo, aunque yo esté en la cárcel, aunque tenga un soldado romano todo el día, aunque crean que no puedo predicar a Cristo. Porque al final de cuentas, hermanos, el objetivo supremo de la vida cristiana es que Cristo sea exaltado. Verso 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo en este texto nos permite ver como lo más profundo de su corazón, la esperanza más profunda dentro de él. Después de hablar de sus prisiones, pero que el evangelio sigue avanzando, después de decir que Cristo es proclamado a pesar de las imperfecciones humanas, ahora él pone su mirada a su propia situación personal en este instante. Sin embargo, él lo hace radicalmente diferente a como usted y yo lo hacemos. Pablo tiene una convicción, él dice, sé que esto resultará en mi liberación. Es importante entender que esta liberación que él está hablando, no necesariamente está hablando de una liberación de la cárcel. Pablo no está haciendo una predicción legal, sino que está haciendo una afirmación teológica. Él está convencido de que Dios en última instancia va a utilizar esto en una liberación temporal, como sucedió realmente en este instante, o
una liberación a través de la muerte, pero que ambas liberaciones es la voluntad del Señor. Entonces su certeza no está en el resultado específico, sino en que Dios va a cumplir su obra a través de su cuerpo. Es lo que Él está diciendo en este momento. Entonces, Él descansa en dos medios: en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de un momento complejo. Él está descansando en dos cosas. El texto bíblico dice: las oraciones de la iglesia y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Este es su descanso. La iglesia de Filipos orando por la vida del apóstol, y él está confiado en que la providencia del Espíritu de Jesucristo es suficiente para la decisión que Dios quiera tomar en este momento. Pablo no se está presentando como un creyente autosuficiente, sino más bien completamente dependiente del cuerpo de Cristo, la iglesia, y completamente dependiente de la obra del Espíritu Santo en su propia vida. Así que la vida cristiana, aún en su forma más madura, que yo creo que es el apóstol Pablo, es una vida dependiente del cuerpo de Cristo, de la iglesia y de la obra del Espíritu Santo. De tal manera que esa es la necesidad de congregarnos con constancia para cuando vengan este tipo de momentos y este tipo de situaciones. Pablo declara cuál es su anhelo supremo. Él dice que en nada seré avergonzado. Y él dice que con toda confianza Cristo va a ser exaltado en su propio cuerpo, ya sea en vida o en muerte. Entonces, Pablo tiene una teología, pero también puedo decir una lógica que gobierna su vida, que gobierna toda su existencia. Pablo no está obsesionado por preservar la vida. No está diciendo, oren para que Dios me dé más años. Él dice, a mí me convendría más estar con Cristo. Pablo no está esperando escapar del sufrimiento. Tampoco Pablo está buscando una muerte heroica. ¿Qué está buscando Pablo? ¿Cuál es la preocupación? En medio de su preocupación en la cárcel, ¿cuál es la preocupación de él? Es esta, que Cristo sea exaltado. Este es un creyente maduro. Cuando él habla de su cuerpo, eso tiene mucho significado. Es decir, su cuerpo se refiere a la vida concreta, visible, vulnerable, igual que usted y yo. Nuestro cuerpo es una vida vulnerable, pero el cuerpo suyo y mío es el escenario que Dios utiliza para que su nombre sea glorificado. No, esto no es una fe meramente espiritual, sino que esa espiritualidad está traída a la vida real de Pablo, que básicamente lo que él dice: estoy entregado por completo a Cristo. Si es en vida, bien; si es en muerte, bien. Pablo no está preocupado por morirse. Él no está asustado por morirse. Ambas posibilidades están subordinadas a la gloria de Dios. Él es el que decide, porque vivir no es un fin en sí mismo, y morir tampoco es una tragedia absoluta. Pablo lo que dice es: ambas cosas son los medios que tenemos para exaltar a Cristo. Entonces, la madurez cristiana no consiste en, con nuestras oraciones, controlar los resultados de Dios. La vida cristiana consiste en que Dios es suficiente para sostener con su esperanza cualquier circunstancia que usted y yo vivimos. Entonces, la vida cristiana encuentra su propósito verdadero cuando el objetivo supremo del cristiano no es la preservación personal, sino la exaltación de Cristo a pesar de los resultados que yo tengo a mi alrededor, con mi propia vida o con mi familia o con las personas que están cerca de mí. Pablo ya lo había dicho a la iglesia que está en Roma, en Romanos 14:8. Él dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos,
para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que pertenecerle al Señor define cómo es nuestra vida y cómo es nuestra muerte. Esa es la manera en la que usted y yo caminamos. Así que como iglesia tenemos que aprender a vivir en esta esperanza cristiana. No buscar controlar los resultados. A veces queremos como torcer la mano de Dios y controlar el resultado, pero hermano, no lo vamos a controlar. No importa lo que usted haga, Dios es soberano. Pero sí podemos aprender a descansar en los propósitos de Dios a través de las circunstancias. Entonces, la paz no viene por tener certezas humanas que a veces llamamos fe, sino la paz viene de vivir con un propósito claro. Cristo debe ser exaltado en esta situación. Yo siempre digo, cuando tengo situaciones muy adversas, como pastor la he tenido, como empresario la he tenido, en mi matrimonio la he tenido, pero lo que el Señor nos ha enseñado es, ok, ¿cómo Dios va a ser exaltado a través de esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en medio de esto? Cómo Dios es exaltado en nuestra vida real, en nuestro cuerpo real, en lo cotidiano. Cómo Dios es exaltado en la incertidumbre. ¿Sabe, hermano? Cuando Cristo deja de ser el centro de la vida, entonces la gente se paraliza. No sabe cómo responder, no sabe cómo actuar, no sabe cómo ser fiel. Cuando los resultados no son visibles, entonces todo se puso malo. Pero es que Cristo no es su vida. Entonces, ¿qué es la vida? Pues lo que yo veo, lo que yo miro en este momento no me gusta. Entonces, lo siento. Pues claro, porque tu vida es lo que ves. Pero la fe es todo lo contrario a lo que yo veo. De ahí es que Pablo va al corazón del pasaje, donde él va a decir, para mí el vivir es Cristo. Verso 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Esta es una de las declaraciones más profundas y radicales de toda la Escritura. Para mí el vivir es Cristo. Esta no es una buena frase, una frase poética, una expresión emocional mientras él está en la cárcel. Esta es una confesión totalizante. Es decir, una declaración que explica cómo es su vida. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de celebrar, su manera de sufrir, su manera de esperar. Eso nosotros le llamamos una cosmovisión. Es decir, esta es la forma en la que Pablo ve la vida. La forma en la que él ve la vida es esta. Para mí el vivir es Cristo. Pablo no dice, para mí Cristo es importante. Él no está diciendo, Cristo es parte de mi vida integral. Él no está diciendo, Cristo es lo primero en mi vida, es Cristo. Ni siquiera eso está diciendo. Él está diciendo, Cristo es mi vida. Ya Jesús lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Pablo ha dicho nos lleva hasta esta frase de él. Si el evangelio avanza a través de sus cadenas, si puede gozarse aun cuando otros predican a Cristo con malas motivaciones, Pablo está gozándose de eso. Si su anhelo supremo es que Cristo sea exaltado en su cuerpo, ya sea en vida o muerte, es porque Cristo es absoluto en su vida. Pablo, cuando él dice que morir es ganancia, él no está despreciando la vida ni buscando la muerte. Él está expresando la lógica de lo que el evangelio nos lleva.
Y mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? No es que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a una vida eterna sin Cristo. Y el Evangelio no es lo que nos vino a dar la oportunidad de morar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Morir no es ganancia. Esta es una lógica que entendemos todos los que somos cristianos. Morir debería ser un momento de gran gozo. Porque alguien podría decir, no, el vivir es ganancia y morir, qué tristeza. Pero Pablo lo dice como al revés de esto. Para alguien cuya vida está definida por Cristo, la muerte no es la pérdida definitiva. Según Pablo, es la ganancia. ¿Por qué es ganancia, hermano? Porque hoy tú y yo tenemos comunión con Cristo, esto es verdad. Pero cuando tú y yo morimos, nuestra comunión con Cristo va a ser más plena, va a ser más directa, por la eternidad. No es lo que todos queremos. A veces estamos como tan aferrados a la vida. Por eso la reputación es tan importante, por eso cómo me ven es tan importante, por eso los likes son tan importantes. Pero Pablo habla de la muerte, no romantizando a la muerte, porque tampoco quiero que crea eso, pero tampoco él está diciendo qué miedo le tengo a morirme, qué miedillo. No, su deseo de partir está con Cristo, pero no nace por el cansancio de predicarlo a Él. Su deseo de partir nace del profundo amor que tiene Pablo por Cristo. Él entiende que la muerte no lo separará de Cristo. Él entiende que la muerte lo va a llevar a una presencia inmediata con Cristo. Sin embargo, Pablo no se deja llevar, de alguna manera podría decir como un deseo egoísta, de yo ir a estar con Cristo, mientras todos estos filipenses están aquí y necesitan crecer en Cristo. Por eso el verso 22, él reconoce que el vivir en la carne implica una labor fructífera. Entonces, su vida presente y actual y viva tiene un propósito, un impacto, un sentido. Nosotros no vivimos mientras vivimos para tener un tiempo vacío en Dios. No estamos aquí viviendo para soportar el día que lleguemos al cielo. Es decir, si usted todavía no se ha muerto, su tiempo dado por Dios tiene que producir frutos para su gloria. Eso produce una tensión en Pablo, de alguna manera. Pablo dice, no sé cuál escoger. Ambas opciones son buenas cuando Cristo es el centro. Vivir significa seguir sirviendo a Cristo. Morir significa estar con Cristo. En ambos casos la ganancia es Cristo para él. Pero él dice, me siento apremiado. Wow. Esta es una lucha real, genuina en su corazón. Pablo no es un superhombre insensible. Es un creyente maduro que ama a Cristo, pero al mismo tiempo ama a la iglesia. Yo he dicho, tú no puedes amar a Cristo, decir que amo a Cristo, pero yo no amo a la iglesia. Esto es raro. Tú no puedes decir, pastor, yo lo amo a usted, pero no amo a su esposa Crisia. No. O me ama a mí completo, con todo lo que yo soy, o no me amas. Mucha gente dice, yo amo a Cristo, amo a Dios, pero le hace daño a la iglesia. No, hermano. No, esto no es bíblico realmente. Sin embargo, Pablo, que ama profundamente a la iglesia, entonces a las personas que están ahí, él sabe que si vive es para entregarse a la iglesia. Entonces, cuando Cristo es la vida, tanto la vida como la muerte dejan de girar en torno al yo y pasan a girar en torno a Él. ¿Qué es lo que ama Cristo? Lo que tú amas es lo que yo amo. Tu causa, esa será mi causa. No porque se está apropiando de los derechos
no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana, hermanos, no es una mejora del yo, sino es una vida completamente redefinida por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia tenemos que llamarnos a examinar nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón está en paz en decir, para mí el vivir es Cristo. O tú tendrías que decir algo como esto: para mí el vivir es tener dinero. Para mí el vivir es tener plata. Para mí el vivir es que mi familia esté en paz. Para mí el vivir es sentirme amado. Para mí el vivir es tener vacaciones. Para mí el vivir es poder viajar. Hermano, para usted el vivir, ¿qué es? Para saber qué es lo que gobierna realmente tu vida, es decir, tu tomas de decisiones, como tú caminas, como tú hablas, como tú duermes, como tú reaccionas, ese es tu vivir. Si tú dices, para mí el vivir es Cristo, tiene que ver lo que Cristo ama, yo lo amo igual. Entonces, Pablo nos confronta con gracia, pero con verdad, a reordenar nuestras prioridades. O Cristo es un complemento o Cristo es el centro. ¿Tú entiendes? Un complemento es algo que tú añades a. Entonces, la iglesia, congregarme, Dios es algo que yo añado a mi rutina diaria. Entonces, Cristo no es tu vida. Cristo es algo importante en tu vida tal vez, pero no es tu vida. Cuando Cristo es tu vida, las pérdidas duelen, pero no nos van a destruir. La muerte pierde su poder supremo como amenaza. Cuando Cristo es la vida, el temor a perder algo ya no nos domina. Esa esperanza de Pablo no desconecta la responsabilidad que tú y yo tenemos en el presente en cada área de la vida. Pero lo que sí hace realmente es liberarnos para poder vivir con propósito, con fruto, con entrega, con un servicio fiel delante del Señor. Porque cuando Cristo no es la vida, solo estás atento, ¿qué van a decir de ti? Y si dicen voy, y si dicen no voy, ese Cristo no es la vida, hermano. Cuando Cristo es la vida, importa solo una persona: Cristo. ¿A quién le rendirás cuentas tú? ¿A Cristo o a los hermanos de los likes? Está redefinida la vida con rectitud. Mira cómo va terminando Pablo esta sección y de qué significa que Cristo es la vida. Verso 24. Sin embargo, dice él, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Mira el amor a la iglesia. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Después de que Pablo declara que el vivir es Cristo, que el morir es ganancia, Pablo pudo haber terminado esta sección con algo muy espiritual. No sé, tal vez pudo haber dicho después de esto, y llegué a la ciudad celestial que tanto soñé. Pero no. Pablo afirma algo de la madurez cristiana cuando la centralidad está en Cristo. Él dice, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Esa frase pues, sí me sorprende mucho a mí, porque Pablo no decide quedarse porque la vida es más cómoda. Es decir, que me mandaron de misionero a un país
de un salario enorme, casa, carros. Y ahora soy misionero, dice Pablo. Por causa de usted voy a ir ahí. Pablo no quiere prolongar su ministerio por ambición personal. Es decir, Pablo no está diciendo, tengo sed de púlpito, quiero estar más ahí. El criterio de Pablo es este: ¿cuál es el bien espiritual para la iglesia? ¿Que yo me muera ya? ¿O que yo regrese, como dice el texto bíblico, porque yo voy a regresar otra vez con ustedes? ¿Qué es lo que Pablo ve a través de Cristo en medio del pasaje? Entonces, cuando la vida es Cristo, el amor por la iglesia es inevitable. El amor por la iglesia trasciende su propia vida. Porque lo que Pablo está diciendo ahí es que para que ellos crezcan en fe, para que ellos se gocen, ni siquiera está hablando de él mismo, de sus deseos personales. Pablo no vive para él mismo, tampoco vive para cumplir sus sueños personales. Él vive para Cristo. Y cuando usted vive para Cristo, esto lo lleva a entregarse por el bien de otros. Su deseo de estar con Cristo es real, es sincero, pero su compromiso en vida con la edificación del cuerpo de Cristo pesa más en su discernimiento pastoral. Mira cómo la convicción de Pablo es esta en el verso 25: sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. Esto no es arrogancia, no es presunción, sino esta es la lectura correcta del llamado que Dios le ha hecho a Pablo. Él entiende que Dios todavía tiene que obrar a través de su vida. Él entiende que su tiempo no ha terminado. El progreso de la iglesia, el gozo de la iglesia es indispensable todavía por la persona de Pablo. Él habla de gozo y de progreso. Progreso es crecimiento espiritual en este contexto, madurez, carácter formado, más fe de la iglesia. Como que la iglesia no estaba lista en este momento para que Pablo se fuera. Y el gozo habla de una fe viva que ya estaba viviéndolo esta iglesia, firme, sostenida por la gracia de Dios. Entonces, Pablo no concibe que el crecimiento cristiano está separado del gozo. El crecimiento cristiano está unido al gozo, y esto provoca una fe madura, porque Pablo ha aprendido a gozarse en Cristo a través de estas aflicciones. Es decir, si la iglesia de Filipos estaba angustiada, estaba decaída, estaba deprimida, porque Pablo estaba en la cárcel, ellos no están en la cárcel. O sea, todavía esa iglesia tiene que crecer, porque si ni siquiera ha vivido de manera personal una persecución como la de Pablo, ¿qué pasará con los filipenses cuando ya lo viva si no crecen en el Señor? Entonces, el gozo no se centra en los líderes humanos, sino, como dice el verso 26, el gozo es abundar en Cristo Jesús. El propósito final de Pablo no es que los filipenses se gloriaran en él como apóstol. Más bien, Pablo les está diciendo: quiten su mirada de mí y aprendan a poner su mirada solamente en aquel que les puede dar el verdadero gozo. Él quiere que la iglesia profundice más con Cristo, porque a su regreso, es decir, si Dios le concedía ese regreso, la meta final de él es la exaltación de Cristo en la vida de la iglesia. Entonces, vivir para Cristo no nos aleja de la iglesia. Vivir para Cristo nos ata más profundamente al amor, al servicio y a la entrega que yo tengo por la iglesia. ¿Ama usted la iglesia de Cristo, hermano? Amén. Usted va a amar la iglesia de Cristo como ama a Cristo. La evidencia visible de su amor por Cristo es cuánto usted ama a la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, una vida centrada en Cristo se expresa en una entrega
perseverante por el gozo y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Pablo dice a los Corintios en 2 de Corintios 4:15, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia y al multiplicarse por medio de muchos, hagan abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Entonces, la vida del siervo de Dios está orientada al bienestar espiritual de los otros y en última instancia para la gloria de Dios. Ese es el siervo de Dios, no el bienestar personal, no cómo me miran, no, Pablo no está enfocado en eso. Pablo está enfocado completamente en cómo hago para seguir sirviendo a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Así que cuando Cristo es la vida, el individualismo se quitó. Comenzamos a vivir por fe, en comunidad, preguntándonos cómo nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestro tiempo, cómo mi servicio puede edificar más y mejor a mis hermanos. Pablo nos recuerda que obedecer a Dios no siempre implica cambios espectaculares. Obedecer a Dios a veces es solamente permanecer, perseverar, seguir sirviendo con fidelidad. A veces esto demanda sacrificio, o regularmente servir demanda sacrificio, pero esto es por el crecimiento, el gozo que el Señor nos ha puesto. Entonces la prioridad es Cristo y el crecimiento de la iglesia, es lo que Pablo está diciendo aquí al final. Así que caminamos juntos como iglesia hacia esta madurez. Buscamos que Cristo sea exaltado de la mejor forma como Él obra en usted y en mí. Y entonces podemos decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Hermanos, ya voy cerrando. ¿Qué define realmente tu vida? ¿Qué lo define realmente? Esto no es una frase meramente para pegar en las paredes, suena lindo, o para ponerme en una camiseta. Para mí el vivir es Cristo. Pero cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, este no es un ideal inalcanzable. Esto es una vida rendida al Señor con nuestras debilidades, con nuestras luchas, pero con nuestra dependencia de Cristo. Una vida que encuentra a Cristo en su centro es una vida que tiene sentido en esta tierra. Es decir, sin Cristo no puedo decir que tengamos sentido. Con Cristo tenemos sentido, esperanza. Tal vez algunos han llegado hoy cansados, luchando con circunstancias que no entienden. Quizás hay procesos en casa que parecen lentos. Quizás hay temores que pesan mucho y a veces nos cuesta mucho admitirlos delante de las personas, por lo que hablaba al inicio. Sin embargo, este texto nos llama a rendirnos al Señor, no a negar estas realidades, son cosas que pasan, pero yo creo que el Señor quiere ponernos unos anteojos para poderlas mirar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la gracia, desde la perspectiva de la fe, para recordarte que Dios sigue obrando. Lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Lo que Pablo está diciendo aquí es afirmando que Él va a ser fiel en completarla, que Dios está obrando para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Hermanos, decir que para mí el vivir es Cristo, eso no es todo será fácil. Pero lo que sí dice Pablo es, toda la circunstancia que tú estás viviendo tiene un propósito. Si tú eres un creyente y eres un cristiano, esto tiene un propósito. De tal manera que quiero animarte a que si hay cadenas como tenía Pablo, que no detengan el evangelio que es predicado a través de ti. Que si hay debilidades, que las tenemos,
que no frustren el plan de Dios y el llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Y que si incluso la muerte nos empieza a tocar la puerta, recuerde que la muerte no tiene el poder final. No vivamos una fe dividida donde Cristo solo ocupa un espacio. Que la fe de nosotros sea total, la fe en Cristo, como Cristo en el centro. Hermanos, Cristo no vino para ser complemento de nuestra vida. Él vino a hacer la vida, a hacer su vida y a hacer mi vida. Entonces, la fe no solo nos llama a creer en Él, que esto es verdad, nos llama a creer en Él, pero también la fe nos llama a vivir en Él. Tenemos que rendirnos a Cristo Jesús. Eso significa, voy a confiar en su fidelidad sin importar esto que está pasando. Voy a descansar en su gracia sin importar lo que yo estoy viendo. Voy a caminar como iglesia, no solamente buscando mi progreso, sino el progreso de mis hermanos. Tenemos que poder decir al Señor con honestidad, con sinceridad: Señor, yo quiero que mi vida sea definida por ti. Yo necesito dejar de definir mi vida por las cositas que vivo todo el tiempo, hermanos. Y este año está iniciando, pero también vamos a vivir cosas. Hasta el día de Cristo va a pasar esto. Dios no pide nuestra perfección, Él pide corazones rendidos a Él, porque Él es fiel para completar una obra perfecta, que tú y yo no lo somos hoy. Así que, iglesia, este año caminemos con esta verdad grabada en el corazón. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero si todavía no estamos muertos, mientras vivamos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Que el Señor nos conceda gracia, hermanos, para vivir de esta manera. Pónganse de pie. Quiero orar, quiero adorar al Señor antes de salir de este lugar. El Señor nos llama a meditar, cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Sí, a reflexionar sobre nuestros corazones, pero sobre todo es un recordatorio fiel de que Cristo continúa obrando en nosotros, Señor. Así que si tú tienes que reconciliarte con el Señor, arrepentirte o pedirle al Señor que sea el Señor de tu vida, quizás Cristo no es tu vida, porque si Él no es el Señor de tu vida, ¿cómo podría ser tu vida? Pero la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos delante de Él. Él nos perdona y nos acepta y nos hace sus hijos. Esto es personal, realmente lo es. Es una determinación de vida. Pero si es así, pídele al Señor ese anhelo que tienes, que Él mismo puso, pero ese anhelo de que Él gobierne toda tu vida, tus acciones, tus actos, tu casa, tu trabajo, tu mente, tus pensamientos más profundos, que el Señor pueda controlarlo.